Mi prometida y mi mejor amigo planeaban traicionarme después de la boda para quitarme todo, pero los expuse y destruyeron sus vidas. Parte 1. La verdad es que jamás pensé que mi vida podía romperse en menos de un minuto. Hasta ese momento, todo parecía estar exactamente donde debía estar. Mi nombre es Adrián Velasco y tengo 32 años. Vivo en Dallas y soy fundador de Grupo Capital Velasco, una empresa que construí desde abajo, dedicándome durante años al negocio inmobiliario, logística comercial e inversiones privadas. No nací en riqueza, ni heredé una fortuna. Todo lo que tengo lo levanté con jornadas interminables, sacrificios personales y decisiones que muchas veces me costaron más de lo que imaginaba. Cuando por fin logré estabilidad económica, creí que lo más difícil ya había pasado. Tenía una casa propia en una buena zona de la ciudad, vehículos, cuentas sanas y una empresa creciendo. Por primera vez sentí que mi vida estaba entrando en la etapa que siempre había querido vivir. Y gran parte de esa tranquilidad tenía nombre, Camila Ortega. La mujer con la que estaba comprometido y con quien llevaba 3 años de relación. Nuestra boda estaba programada para dentro de 2 semanas y prácticamente todo estaba listo, salón reservado, invitados confirmados, luna de miel pagada y hasta los últimos detalles de decoración cerrados. Mi madre, Elena Velasco, la adoraba, decía que Camila era la mujer ideal para mí, que equilibraba mi carácter frío con su forma cálida de ser. Mi padre, Javier Velasco, la respetaba profundamente porque siempre la vio atenta, amable y aparentemente comprometida conmigo. Y yo realmente creía que era la persona correcta. Camila sabía cómo hablarme, cómo hacerme sentir comprendido y cómo construir esa sensación de hogar que yo nunca había tenido. Y luego estaba Damián Cruz. Mi mejor amigo desde hacía 12 años. Lo conocí cuando apenas empezaba a construir mi empresa, y durante mucho tiempo, estuvo ahí en momentos donde casi me quebraba económicamente. O al menos eso creía. Lo consideraba un hermano. Entraba a mi casa sin tocar la puerta, conocía a mi familia, había compartido vacaciones, negocios pequeños y prácticamente todos los momentos importantes de mi vida adulta. Era tanta la confianza que incluso iba a ser mi padrino de boda. Si alguien me hubiera preguntado días antes si confiaba plenamente en alguien, habría dicho 2 nombres sin dudar, Camila y Damián. Y esa era la ironía más brutal de todo, porque las 2 personas que más cerca tenía eran exactamente las mismas que estaban a punto de destruir todo lo que yo creía real. La semana previa a la boda estaba siendo una locura. Entre reuniones con proveedores, ajustes de último momento y compromisos familiares, apenas tenía tiempo para respirar. Mi agenda estaba saturada entre la empresa y los preparativos, y sinceramente eso me hacía sentir satisfecho, porque lo veía como la antesala de una nueva etapa de mi vida. Camila se encargaba de la parte social de la boda, mientras yo cerraba temas financieros y legales para asegurar que, después del matrimonio, todo estuviera en orden. Habíamos abierto cuentas conjuntas para gastos relacionados con la boda, pagos de proveedores y reservas. Nada fuera de lo normal para una pareja que estaba a punto de casarse. O eso pensé. Incluso hablábamos de futuros proyectos, propiedades, inversiones y negocios familiares. Camila siempre mostraba interés cuando hablábamos de dinero y crecimiento, y en ese momento yo lo interpretaba como visión de futuro. Nunca como ambición. Nunca como cálculo. Nunca como una estrategia. Ese viernes en particular había salido más temprano de la oficina. Una reunión importante con inversionistas se canceló a última hora y, por primera vez en semanas, tenía varias horas libres. Recuerdo que pensé en aprovecharlas para sorprender a Camila. Ella me había dicho esa mañana que se quedaría en casa revisando unos detalles de la boda y organizando unos pendientes con su vestido. Me pareció buena idea llegar con comida, ver una película y pasar tiempo juntos. Algo simple. Algo normal. En el camino incluso pensé en lo afortunado que era. Tenía estabilidad, una mujer que supuestamente me amaba y un mejor amigo que siempre había estado a mi lado. Sonará ridículo decirlo ahora, pero manejando de regreso a casa sentía paz. Esa clase de paz ingenua que solo existe cuando todavía no sabes que tu vida está a segundos de partirse en 2. Si alguien me hubiera detenido en ese momento y me hubiera dicho lo que estaba a punto de ver, jamás lo habría creído. Cuando llegué a casa, algo me pareció extraño desde el principio.
El auto de Camila estaba afuera, como esperaba, pero también vi otro vehículo estacionado frente a la entrada lateral. Lo reconocí de inmediato. Era el coche de Damián. Mi primer pensamiento fue simple. Tal vez había venido a hablar de la despedida de soltero o de algún detalle de la boda. No era raro que viniera. Tenía acceso libre a mi casa y llevaba años entrando y saliendo como familia. Pero algo en mi cuerpo reaccionó diferente. No sé explicarlo. Fue esa sensación rara, esa incomodidad que aparece antes de que tu mente entienda lo que tu instinto ya sabe. Bajé del auto con calma, con las llaves en la mano, y al acercarme a la puerta principal noté algo más. La casa estaba completamente en silencio. Demasiado silencio. Y fue ahí donde, por primera vez, sentí que algo no estaba bien. Algo que todavía no podía nombrar, pero que estaba a punto de cambiarlo todo. Abrí la puerta con cuidado, casi por costumbre, intentando no hacer ruido. Dejé las llaves sobre la pequeña mesa de la entrada y avancé lentamente por el pasillo principal. La casa seguía en ese silencio extraño, pesado, como si el aire mismo estuviera detenido. Lo primero que pensé fue que quizá estaban en la cocina o en la sala hablando, pero no escuchaba voces. Ni televisión. Ni música. Nada. Y entonces, mientras caminaba hacia las escaleras, escuché algo. Un sonido ahogado. Una respiración agitada. Un ruido leve que venía directamente del segundo piso, de mi habitación. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Mi mente intentó buscar una explicación lógica, cualquier cosa que me calmara. Tal vez estaban moviendo algo. Tal vez Camila estaba cambiándose y Damián había subido por alguna razón absurda. Pero mi corazón empezó a latir más fuerte. Porque, aunque mi cabeza quería mentirme, mi instinto ya estaba gritando la verdad antes de que mis ojos pudieran verla. Subí las escaleras despacio, casi conteniendo la respiración. Cada paso se sentía pesado, como si algo dentro de mí quisiera detenerme antes de llegar. Y mientras me acercaba a la puerta de mi habitación, esos sonidos se hicieron más claros. Ya no había duda. Eran gemidos. Mi mano tembló cuando toqué la perilla. Sentí como el estómago se me hundía de golpe, como si algo dentro de mí acabara de romperse antes siquiera de abrir esa puerta. La empujé apenas unos centímetros, lo suficiente para mirar dentro. Y ahí estaban. Camila y Damián. En mi cama. En la cama donde ella dormía conmigo. Donde hablábamos de nuestro futuro. Donde planeábamos nuestra vida después de la boda. Sus cuerpos enredados, completamente ajenos a que yo estaba ahí, viéndolos. Mi prometida, y el hombre al que llamaba hermano. Los dos destruyendo, en ese instante, años enteros de confianza. No grité. No entré. No hice escándalo. Y hasta hoy creo que eso fue lo que más me salvó. Porque en ese momento entendí algo importante, cuando descubres una traición así. La reacción impulsiva solo beneficia a los culpables. Me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo como la sangre me hervía, como las manos me temblaban y como cada recuerdo que tenía con ambos se convertía en algo sucio dentro de mi cabeza. Camila reía. Damián decía algo que no alcancé a entender. Y eso fue lo peor. Verlos cómodos. Tranquilos. Como si yo fuera un idiota al que podían engañar sin consecuencias. Cerré la puerta con el mismo cuidado con el que la abrí y retrocedí en silencio. Ellos no sabían que habían sido descubiertos. No sabían que, en ese mismo instante, su futuro acababa de cambiar. Bajé las escaleras, salí de mi propia casa y entendí algo brutal, acababan de declararme la guerra, y ni siquiera lo sabían. No recuerdo cuánto tiempo manejé después de salir de mi casa aquella tarde. Solo sé que terminé estacionado en un lugar vacío, con las manos temblando sobre el volante y la respiración completamente desordenada. Mi cabeza repetía una y otra vez la misma imagen, Camila y Damián en mi cama. La mujer con la que iba a casarme en 2 semanas y el hombre al que llamaba hermano. Lo más difícil no era aceptar la infidelidad. Era aceptar la precisión de la traición. Porque aquello no se veía improvisado. No parecía un error. No parecía algo que acababa de pasar por primera vez. Había demasiada comodidad entre ellos, demasiada confianza, demasiada costumbre.
Y mientras más lo pensaba, más entendía que aquello llevaba tiempo ocurriendo. Sentí rabia, asco, humillación, pero sobre todo claridad. Porque en medio de todo ese dolor comprendí algo fundamental: si reaccionaba en ese momento, perdería el control. Y yo necesitaba control. Necesitaba pensar antes de destruirlos. Respiré profundo. Saqué mi teléfono y marqué el número de la única persona en quien confiaba plenamente dentro de mi círculo profesional: Valeria Montes. Mi asistente ejecutiva en Grupo Capital Velasco, pero mucho más que eso. Valeria llevaba años trabajando conmigo. Conocía mis finanzas, mis movimientos y la estructura interna de casi todo lo que yo había construido. Contestó al segundo tono. Su voz sonaba tranquila, profesional, como siempre. Buenos días, jefe, ¿en qué puedo ayudarle? Hubo un silencio breve de mi parte. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba intentando mantener la voz firme. Entonces hablé. Le dije que necesitaba que cancelara la boda. Todo. Invitaciones, proveedores, pagos pendientes. No importaba cuánto dinero se perdiera. También le pedí que comenzara de inmediato a bloquear accesos compartidos, cuentas conjuntas y autorizaciones que Camila tuviera relacionadas con mi patrimonio. Valeria no hizo preguntas innecesarias. Solo guardó silencio unos segundos y respondió con la misma firmeza de siempre: entendido, señor. Lo dejaré resuelto. Pero antes de colgar, le pedí algo más. Algo importante. Le dije que necesitaba revisar absolutamente todo lo relacionado con Camila durante los últimos meses: movimientos financieros, accesos digitales, correos compartidos, cualquier documento donde hubiera intervenido o tenido contacto. Quería saber si la traición terminaba en esa cama. O si iba mucho más allá. Valeria entendió de inmediato que aquello era serio. Me pidió 2 horas para empezar a levantar información y me aseguró que movería todo con absoluta discreción. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono unos segundos. Porque en ese momento algo dentro de mí cambió. La parte de mí que aún quería llorar o gritar murió ahí mismo. Y en su lugar nació algo más peligroso: paciencia. Porque si Camila y Damián creían que seguían ocultándolo todo, yo iba a usar esa ventaja. Hasta destruir su mentira desde la raíz. Esa noche no volví a casa de inmediato. Me quedé en un hotel ejecutivo cerca del centro de Dallas, intentando ordenar mi cabeza. No podía regresar sabiendo que ellos seguían ahí, usando mi espacio como si nada. Y mientras miraba el techo de esa habitación ajena, empecé a reconstruir mentalmente cada detalle de los últimos meses. Las veces que Camila me preguntaba cuánto dinero tenía disponible. Las veces que insistía en hablar de inversiones conjuntas. Las ocasiones donde Damián aparecía demasiado seguido con cualquier excusa. Todo empezó a conectar de una forma asquerosamente clara. Ya no parecían coincidencias. Parecían movimientos calculados. Cerca de la medianoche, Valeria me llamó. Había empezado a revisar las cuentas compartidas y encontró algo que me puso en alerta: movimientos pequeños, muy discretos, disfrazados como pagos normales de boda, pero demasiado constantes para ser casualidad. Nada grande. Nada obvio. Pero suficientes para levantar sospechas. Valeria me pidió acceso completo a ciertos respaldos digitales que solo yo controlaba. Se los envié de inmediato. 1 hora después volvió a llamarme. Esta vez su voz sonaba distinta, más seria. Me dijo que había encontrado algo más delicado. Camila había descargado copias de documentos financieros internos de Grupo Capital Velasco semanas atrás. Estados de cuenta, proyecciones, estructuras de inversión y documentos de liquidez. Información que no necesitaba para nada relacionado con la boda. Sentí el estómago revolverse. Porque eso significaba que la infidelidad no era el verdadero problema. El verdadero problema era que estaban estudiando mi patrimonio. Analizando cómo moverlo, cómo entrar y cómo usarlo. Y fue ahí cuando entendí que el engaño sentimental era solo una parte del juego. Lo que realmente me estaban preparando era una emboscada financiera después del matrimonio. Pero lo peor llegó casi al amanecer. Valeria, usando acceso de respaldo y revisando dispositivos vinculados,
Encontró archivos eliminados recientemente de una nube compartida entre Camila y uno de sus dispositivos personales. Entre esos archivos había fotos. Fotos íntimas. Fotos de Camila con Damián. No una. No dos. Varias. Diferentes fechas. Diferentes lugares. Hoteles, habitaciones y momentos privados que dejaban claro algo devastador, aquello llevaba meses ocurriendo. Quizá más. Ver esas imágenes me dio asco. No solo por la infidelidad, sino porque entendí que la mujer con la que iba a casarme había estado construyendo una doble vida frente a mí, mientras planeábamos una boda. Valeria me dijo algo que terminó de abrirme los ojos: Adrián, esto ya no es solo personal. Si están haciendo esto, es porque creen que después de la boda tendrán acceso completo a todo. Y ahí tomé la decisión definitiva: no iba a enfrentarlos todavía. Primero iba a entenderlo todo. Luego iba a destruirlos. A primera hora de la mañana me reuní con Valeria Montes en la oficina principal de Grupo Capital Velasco. Apenas entré, ella ya tenía todo preparado: estados de cuenta impresos, registros de acceso, respaldos de correos y una línea de tiempo detallada con cada movimiento sospechoso. Valeria siempre había sido eficiente, pero esa mañana parecía una máquina. Me explicó que Camila había estado accediendo a información financiera desde hacía meses y que, aunque no tenía autorización directa para ciertos documentos, había usado accesos secundarios ligados a cuentas compartidas de organización de boda y gastos personales. Nada lo suficientemente grave por sí solo, pero el patrón era claro: estaba aprendiendo cómo estaba estructurado mi patrimonio. Lo peor era que varias veces esos accesos coincidían con visitas de Damián Cruz a mi casa. Ya no era una sospecha. Era coordinación. Mientras seguíamos revisando archivos, apareció algo todavía más sucio. Un documento guardado con un nombre genérico que parecía irrelevante: Plan de Inversión Futura. Cuando Valeria lo abrió, entendimos todo. Era una estructura básica de adquisición de propiedades para renta temporal, el mismo modelo que Camila me había mencionado varias veces como nuestro proyecto de vida. Pero el detalle estaba en las notas internas. Hablaban de capital inicial, liquidez inmediata después del matrimonio y reorganización patrimonial rápida. Mi dinero. Mi capital. Mi trabajo. Todo puesto como base para una vida que claramente no pensaban construir conmigo. Camila quería montar su supuesto proyecto de independencia financiera usando mis recursos como combustible. Y Damián estaba metido hasta el cuello, opinando y ajustando números. Era tan frío, tan calculado, que por primera vez sentí algo peor que rabia: desprecio. Porque ya no era solo que me engañaran, era que me estaban usando. Valeria cerró la carpeta y me miró fijamente. Su propuesta fue simple: no enfrentarlos todavía. Si los confrontábamos ahora, negarían todo, borrarían pruebas y correrían. Pero si seguíamos observando, podríamos atraparlos con más evidencia y exponerlos de forma que no pudieran escapar ni manipular la historia. Su idea era clara: mantener la apariencia de normalidad, dejar que creyeran que seguían a salvo y reunir todo lo necesario para destruirlos legal y socialmente. Y mientras hablaba, algo dentro de mí empezó a enfriarse por completo. La boda ya estaba cancelada en secreto. Las cuentas compartidas estaban siendo desmanteladas. Los accesos bloqueados poco a poco para no levantar sospechas. Todo se estaba moviendo sin que Camila lo supiera. Y ahí entendí cuál sería mi siguiente paso: no iba a darles una pelea privada. Iba a dejar que siguieran actuando, para luego hacer que su caída fuera imposible de ocultar. El juego acababa de empezar. Esa misma tarde, después de revisar todo con Valeria Montes, entendí que ya no podía permitirme reaccionar como un hombre herido. Tenía que pensar como el empresario que construyó todo lo que ellos querían quitarme. Y en los negocios hay una regla simple: cuando detectas una amenaza interna, no la atacas de inmediato, primero la estudias, la dejas moverse y entiendes hasta dónde llega. Valeria lo sabía y por eso empezó a plantearme escenarios. El primero era confrontarlos y romper todo en ese momento. El segundo, mucho más efectivo, era construir una situación donde ellos mismos quedaran atrapados frente a todos. Sin margen para mentir. Sin espacio para manipular. Sin oportunidad de convertir la historia a su favor.
Y mientras ella hablaba, yo sabía que esa era la única opción correcta. Porque si algo había aprendido en la vida, era que una verdad privada puede esconderse. Pero una verdad expuesta públicamente ya no se puede enterrar. Valeria tomó una libreta y comenzó a estructurar el plan como si fuera una operación empresarial. Primero, mantener absoluta normalidad. Yo debía comportarme como si nada hubiera pasado, seguir con la rutina, hablar con Camila con la misma calma y dejar que siguiera creyendo que todo estaba bajo control. Segundo, reunir pruebas irrefutables. Fotos, movimientos financieros, conversaciones, registros de acceso y cualquier evidencia que mostrara no solo la infidelidad, sino la intención económica detrás de todo. Tercero, construir el escenario perfecto para la exposición. Su idea inicial era esperar hasta días antes de la boda y reunir a ambas familias bajo cualquier pretexto. Mostrarlo todo ahí. Hacer que la verdad explotara frente a todos al mismo tiempo. Sin posibilidad de preparar mentiras. La lógica era brutal y efectiva. Y mientras la escuchaba, por primera vez desde que descubrí todo, sentí que el dolor empezaba a transformarse en estrategia. Pero había algo que no me terminaba de convencer. Esperar hasta días antes de la boda me parecía demasiado tiempo. Demasiado margen para que cometieran errores, para que movieran más dinero o para que algo se filtrara antes. Entonces hice un ajuste al plan. No esperaríamos tanto. Lo haríamos la semana siguiente. Una reunión familiar previa a la boda. Algo íntimo. Algo normal. Una especie de celebración anticipada entre ambas familias para fortalecer la unión antes del matrimonio. Así todos estarían presentes, mis padres, los suyos, Camila, y lo más importante, Damián Cruz, porque como padrino de boda su presencia sería natural. Valeria sonrió cuando escuchó mi cambio. Porque entendió exactamente lo que buscaba, atraparlos infraganti no solo con pruebas, sino con el peso de la mirada de todos los que confiaban en ellos. Y ahí nació el verdadero plan, no solo destruir la mentira, hacer que colapsara frente a quienes más les importaba. Con el plan definido, el siguiente paso era perfeccionarlo. Y ahí fue donde Valeria Montes me sorprendió. No pensó como asistente. Pensó como estratega. Me dijo que exponer una infidelidad frente a la familia sería devastador, sí, pero no suficiente. El verdadero golpe debía estar en demostrar que no solo me engañaban como pareja y amigo, sino que además estaban construyendo un plan financiero usando mi vida como base. Me explicó que, si la exposición seguía un orden correcto, el impacto sería irreversible. Primero emociones. Luego pruebas. Después intención. El orden importaba. Primero mostrar las fotos para destruir la imagen sentimental. Después los mensajes para romper cualquier posible defensa. Y finalmente los movimientos financieros para mostrar que todo estaba contaminado por interés económico. No sería una simple escena de infidelidad. Sería la autopsia pública de su traición. Valeria empezó a construir una carpeta maestra. Dentro puso todo, capturas de pantalla, fotos recuperadas, registros de acceso, documentos financieros descargados por Camila Ortega, mensajes borrados y la línea de tiempo exacta de cómo se habían movido durante meses. Incluso consiguió recuperar conversaciones donde ambos hablaban de futuro, inversiones y estabilidad económica de forma demasiado específica como para ser casualidad. No hablaban como amantes escondidos. Hablaban como socios planeando un proyecto. Y eso me revolvía el estómago. Porque cada archivo que veía me confirmaba algo que ya no quería negar, mientras yo organizaba una boda. Ellos estaban organizando una extracción lenta de mi vida. Mi confianza, mi dinero y mi futuro. Y lo más cruel era que lo hacían sonriendo frente a mí. Como si yo fuera demasiado ciego para verlo. Entonces Valeria propuso algo aún más inteligente, dejar pequeñas trampas. Movimientos internos en cuentas, cambios discretos de acceso y ciertas modificaciones administrativas para medir reacciones. Si Camila estaba pendiente de mis finanzas, lo notaría. Y si lo hablaba con Damián, sabríamos que seguían operando juntos. Era una prueba de comportamiento. Una forma elegante de confirmar coordinación activa. Acepté de inmediato.
Ese mismo día hicimos pequeños ajustes en cuentas secundarias y documentos internos. Nada grave. Solo suficiente para generar curiosidad. Si mordían el anzuelo, quedaría registrado. Y mientras cerrábamos todo, Valeria me miró y dijo algo que se me quedó grabado. La gente traiciona por costumbre cuando cree que ya ganó. Y tenía razón. Camila y Damián seguían creyendo que controlaban el tablero. No sabían que cada movimiento que hicieran a partir de ese momento sería observado. Y eso era exactamente lo que necesitábamos para enterrarlos por completo. Esa noche regresé a casa como si nada hubiera pasado. Fue una de las actuaciones más difíciles de mi vida. Entré por la puerta principal. Saludé con normalidad y encontré a Camila Ortega sentada en la sala revisando supuestos detalles de la boda en su portátil. Cuando me vio, sonrió con esa misma expresión cálida que tantas veces me había hecho sentir en paz. Y eso fue lo más perturbador, saber exactamente lo que había hecho horas antes y verla actuar con tanta naturalidad. Se acercó, me dio un beso y me preguntó cómo había estado mi día. Le respondí con la misma calma de siempre. Como si nada. Como si no la hubiera visto en mi cama con otro hombre. Durante la cena hablamos de la boda, de invitados, de decoraciones y de planes futuros. Y cada palabra que salía de su boca me parecía una mentira más. Pero no podía romper personaje. Aún no. Porque el verdadero golpe todavía no estaba listo. Al día siguiente, el plan empezó a dar resultados. Una de las trampas administrativas que habíamos dejado en las cuentas fue activada. Camila revisó ciertos documentos internos que no tenía motivo real para consultar, y como esperábamos, menos de una hora después hubo un acceso remoto vinculado indirectamente a un dispositivo usado por Damián Cruz. Valeria me llamó apenas lo confirmó. La coordinación seguía activa. Eso significaba que seguían hablando de dinero, seguían planeando y seguían creyendo que tenían el control. Esa misma tarde, Camila llegó a casa especialmente amable. Más atenta de lo normal. Me preguntó casualmente por unos movimientos de inversión y si estaba considerando expandir capital después de la boda. Su tono era ligero, casi inocente. Pero ahora podía ver la intención detrás de cada pregunta. No era curiosidad. Era evaluación. Estaba midiendo cuánto más podía sacar después de casarse conmigo. Esa misma noche hice la llamada clave. Marqué a Patricia Ortega, la madre de Camila. Contestó con cariño, emocionada por la cercanía de la boda. Me saludó como siempre, con afecto y entusiasmo. Tragué el peso que sentí al escucharla, porque ella no tenía culpa de lo que su hija había hecho. Con la voz firme le dije que quería organizar una reunión especial entre ambas familias la semana siguiente. Una cena privada para celebrar la unión antes de la boda y compartir un momento importante todos juntos. Patricia se emocionó de inmediato y aceptó sin sospechar nada. Después llamé a mis padres y les hice la misma invitación. Finalmente, Camila me escuchó mencionar la idea y se mostró encantada. Incluso sugirió invitar a Damián, diciendo que como padrino debía estar presente. Sonreí y acepté. Por dentro entendí algo brutal, ellos mismos estaban caminando directo hacia su caída. Y ni siquiera podían verlo. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos por fuera, pero por dentro todo se estaba moviendo. La reunión familiar ya tenía fecha, lugar y hora. Se haría en el Salón Aston, un lugar elegante y privado donde podía controlar absolutamente todo, acceso, pantallas, reservaciones y privacidad. Oficialmente, la reunión era una cena de unión entre familias antes de la boda. Extraoficialmente, era una ejecución emocional perfectamente calculada. Mientras todo avanzaba, yo seguía observando a Camila Ortega con otros ojos. Cada gesto suyo empezó a verse distinto. Sus preguntas ya no sonaban inocentes. Sus planes ya no parecían románticos. Incluso sus silencios me parecían estratégicos. Era como ver a una persona completamente diferente usando la cara de alguien que yo había amado. Y cuanto más la observaba, más entendía que la mujer con la que pensaba casarme probablemente nunca existió como yo la imaginé. Like y sígueme para la siguiente parte.